Pueden sentarse, mis amados. Bien. Si Cristo no hubiese resucitado, mis amados, no existiría el cristianismo. Vana sería nuestra fe, vana sería la predicación del Evangelio, no tendríamos salvación ni justificación. Seríamos, como dice su palabra, que ya después leeremos, seríamos la burla, el escarnio de todos aquellos que no creen en Cristo y que no creen en su resurrección. Dirían quizá, algún loco fantasioso inventó esta historia y les hizo creer a estos. Negar la resurrección de Jesucristo, mis amados, es pasar por alto la evidencia histórica que es abrumadora que la afirma. Son hechos indiscutibles, mis amados, que dicen que Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día su tumba estaba vacía, porque Él está vivo. Él resucitó. Entonces la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo mostró que la expiación, la deuda de pecado que ustedes y yo teníamos delante del trono, delante del Padre, ha sido pagada por completo. No se debe nada. La justa ira y santa de Dios y su justicia quedó satisfecha en la muerte, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era necesario que un hombre santo, perfecto, justo, tendría que satisfacer las exigencias del Dios soberano que Él requería para la salvación de su pueblo, para la justificación de los suyos. Ahora, es imposible creer, mis amados hermanos, en un Jesús bíblico sin creer en su resurrección de entre los muertos. Porque rechazar su resurrección es inventar un Jesús falso, un Jesús no bíblico, un Jesús de una imaginación incrédula y perversa. Es llamar mentiroso al Padre, que en el primer capítulo de Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, dijo esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todos aquellos que no crean en Jesucristo y que no crean en su resurrección están fuera de la salvación, sin excusa alguna. Como también Pablo lo describe en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto no es una declaración, mis amados hermanos, en el sentido de que tú hayas hablado y le dijiste, Señor, ven a mi corazón y
un invento hecho quizá con buenas intenciones por algunos hermanos carismáticos. No, sino es una convicción firme de que Cristo está vivo, que Él resucitó de entre los muertos. Una vez más, quienes no crean que Jesucristo resucitó de entre los muertos, no tienen salvación. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero gloria a Dios, que todos nosotros, y si aún aquí entre nosotros hay alguien que todavía no crea, hoy es el día. Nosotros que hemos creído, mis amados hermanos, y todos aquellos en el pasado que creyeron, vivieron y murieron, confiando en la resurrección de Jesucristo, hemos sido salvados y hemos sido resucitados espiritualmente hablando, como dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo por medio del Evangelio. Pero también, mis amados hermanos, un día, después de que hayamos muerto físicamente, el Señor nos resucitará con Él. Gloria al Señor. Y yo creo que con esto ya nos vamos, ¿no? Pero leamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Y la palabra del Señor dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El Señor añada bendición
Entonces, Pablo, mis amados, comienza por las Escrituras, por el Evangelio, el cual es el medio que Cristo ha usado para hacer el llamado externo. Y ese llamado es universal, para todo mundo. Fue, mis amados hermanos, el evangelio predicado por Pablo a los judíos y a los gentiles en Corinto, que ellos creyeron, que ellos abrazaron la fe, que ellos creyeron que Jesucristo había resucitado. Ellos creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Asimismo, mis amados, por este mismo evangelio nosotros hemos creído hoy también. Creemos que hemos sido salvados, creemos que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo quien hizo el llamado interno en nosotros. Y así nosotros llegamos a ser salvos. Así también los corintios llegaron a ser salvos. Mis amados, el Evangelio no fue una invención de Pablo, no fue una invención de los antiguos, los profetas, de los otros apóstoles. No ha sido una invención de estos, voy a llamar, hombres grandes que han existido y que han partido con el Señor y predicaron y murieron creyendo este evangelio. No fue una invención de ellos, de ninguno de los apóstoles tampoco. Miren, mis amados, el evangelio se fundamenta y se sostiene en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, nuestra esperanza de vida eterna, nuestra justificación se sustenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en ese hecho histórico. Y esto, mis amados, es digno de ser creído y digno de ser proclamado a todo el mundo. Si yo te preguntara, ¿en qué se fundamenta tu fe? ¿En qué se fundamenta nuestra fe? Quizá prontamente uno dijera, bueno, es que yo me convertí al Señor. Bueno, es que yo estoy perseverando en una iglesia. Me ha convencido el amor que se siente estar entre los hermanos. O que quizá hice una declaración de fe hace muchos años. Mis amados, esto es válido, sí, pero esa no es la razón. Mis amados, yo me refiero a eso que te hace diferente a ti. Diferente a otras muchas religiones, creencias o credos que hay en el mundo. Quizá no sea fácil responder esta pregunta, porque quizá nuestra fe se sustenta en la emoción, en los sentimientos, en algo subjetivo y no en algo objetivo. Miren, mis amados, hay una verdad en la cual el cristianismo o se cae o se mantiene firme.
Y una vez más es esta: Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, el apóstol Pablo, siendo un maestro, apóstol, les hace a ellos y hoy a nosotros que quizá tengamos duda o pongamos en duda la resurrección de Cristo. Miren, todo lo que creamos trae consecuencias a la larga. Todo lo que creamos acerca de la Biblia, de las Escrituras, todo lo que usted y yo creamos acerca de la eternidad, todo se sostiene en este hecho histórico probado y poderoso para nosotros como cristianos. Cristo se levantó de los muertos para garantizar, mis amados hermanos, la resurrección y la vida eterna de todos aquellos que por fe creen en ese hecho, en su resurrección. Mis amados hermanos, grandes hombres, entre comillas, que han vivido en el pasado, sean reyes, sean políticos, sean guerreros, sus cuerpos, sus huesos, están por ahí en algún lugar del mundo. Y aún mucha gente sigue yéndolos a adorar a ese lugar. Quizá lo hagan con vehemencia, con sinceridad. Quizá lo hagan con mucha tristeza porque su memoria pereció junto con ellos. Hombres como Confucio. En la mañana hablábamos, o nos decía el pastor acerca del país de la India, el famoso Buda, Gautama Siddhartha, el creador del Islam, Mohammed o Mahoma, o muy contemporáneos. Hubo un hombre, no voy a decir su nacionalidad, que decía que él era Jesucristo resucitado. Y luego en su locura dijo que él era el anticristo. ¿Qué pasó con ellos? Están muertos. Sus huesos están por ahí en algún lugar, en el olvido. Pero para los primeros cristianos, para nosotros hoy, la tumba está vacía. Cristo resucitó. Está en su trono celestial, de donde intercede por nosotros, de donde nos guarda. Pero a la misma vez está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su Santo Espíritu. Una vez más les decía, Pablo era un excelente maestro, muy inteligente, con sabiduría de Dios. Él viene ahora porque sabía que los corintios eran muy dados a resolver sus pleitos yendo a los juzgados o a los tribunales. Si lo podemos ver ahí en el capítulo 6 al iniciar, eso es lo que nos hace ver Pablo. Entonces Pablo empieza con algo familiar para ellos. Empieza a traer testigos para decirles
que estaban equivocados, porque ellos habían aceptado ahora, los habían hecho dudar de que Cristo, o más bien de que ellos no resucitarían, porque ellos no negaban que Cristo resucitó, sino dudaban de que ellos mismos iban a resucitar en cuerpo. Entonces, ¿a qué apela Pablo? Bueno, primero apela a las Escrituras. Versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. ¿Cuál evangelio habla Pablo? Del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento confirmaba, decía, que el Mesías tenía que venir, sufrir, morir y resucitar. Y eso lo podemos ver, no vamos a ir a todas, pero lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 12. Más atrás aún nos comentaba y nos enseñaba el pastor de que Abraham, Daniel, David y muchos otros creían en que Jesucristo o su Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Otra escritura puede ser el Salmo 16, versículo 8 y 10. Oseas capítulo 6, versículo 2. Ahí está el testimonio, ahí está el testigo de las Escrituras, de que Cristo iba a resucitar de entre los muertos. Pero no se queda ahí, Pablo. Ahora llama a otro testigo. Versículo 5. Que apareció a Cefas. ¿Quién es este Cefas? Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue uno de los apóstoles que tuvo mucho temor, que en el momento más cruel, si puedo decirlo de esta manera, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo negó 3 veces. Pero que ahora se le aparece. Veamos después la transformación de Pedro en el libro de los Hechos, predicando con denuedo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo vio resucitado. Después dice que se apareció a los 12, lo leíamos ahorita en la lectura que leyó el hermano Eric, cuando estaban reunidos ahí y se les apareció el Señor. Y ellos con denuedo una vez más hablaban y predicaban al Señor. Y todavía Pablo dice, ¿no me creen en esto? En este testigo voy a llamar otros testigos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Si ustedes tienen duda de esto que les estoy diciendo, por decir así, en ese momento Pablo dice, miren, todavía muchos viven, aunque otros ya pasaron, ya duermen con el Señor. ¿Todavía no me creen? Vamos a llamar otro testigo, por decir así. Apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Jacobo es o fue hermano
de nuestro Señor Jesucristo después de que ya José y María procrearon familia. Este es Santiago. ¿Y qué pasó con Santiago? Ustedes han leído en los evangelios. Santiago no creía en Cristo. Ellos pensaban, o sea, Jacobo y otro hermano más ahí que también está aquí al final de la Biblia llamado Judas, no creían en Cristo como el Mesías, como aquel que venía a salvarlo. No creían en Él. Fue hasta después que lo vieron resucitado que empezaron a creer. Si vemos cómo los dos se describen como esclavos de Cristo, de su Señor. ¿Todavía no me creen que Cristo resucitó de entre los muertos? Yo paso al estrado. Pablo diciendo, yo, por último de todos, como a un abortivo, algo nacido fuera de tiempo, se apareció a mí. Miren la humildad de Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo era un acérrimo enemigo del cristianismo. Yo perseguía a Cristo. Yo no creía en Él. Odiaba a todos aquellos que decían y hablaban de Cristo. Pero se me apareció a mí, lo vi resucitado. Por eso hoy vivo y predico el Evangelio. Y ustedes lo creyeron. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El misionero más prolífico de aquellos tiempos, Pablo, expuso su vida. No nomás él, todos los apóstoles, todos aquellos que creyeron en Cristo, no murieron por una mentira, sino, ¿qué caso hubiera tenido? Mis amados, toda falsa enseñanza, les decía, trae consecuencias muy graves cuando son escuchadas y cuando son creídas. Miren, las iglesias de Asia Menor, a las que Pablo escribió diferentes cartas, estaban compuestas por judíos y gentiles. Por eso Pablo apela a las Escrituras. ¿Qué pasaba con estos judíos y con estos gentiles? Ellos tenían un trasfondo su enseñanza. Los judíos primeramente estaban influenciados o fueron influenciados antes de creer en Cristo por los saduceos, que no creían en la resurrección. Y los gentiles fueron influenciados por esos grandes filósofos que existían en la antigüedad en Grecia, como Platón, como Sócrates, que aunque no negaban la resurrección, ellos pensaban que la materia, o sea, el cuerpo, era malo y que el espíritu se elevaba a lo puro, a lo bueno, a lo santo. Entonces, ellos al principio
Cuando Pablo les predicó el evangelio tanto a judíos como a gentiles, ellos creyeron, depositaron su confianza, su fe, su esperanza en el Cristo resucitado. Pero ahora desde adentro estaban siendo atacados una vez más con estas filosofías y habían puesto en duda el gozo que ellos ya tenían de haber creído que iban a resucitar. Por eso les decía, mis amados, toda falsa enseñanza trae consecuencias adversas para la iglesia. Incluso un mal entendimiento de las doctrinas sanas trae también consecuencias adversas para la iglesia. Hemos oído hoy en día, siendo más contemporáneos, cómo han surgido estos movimientos, por ejemplo, de la doctrina de la prosperidad, el movimiento de apóstoles y profetas, que quieren traer ahora nuevas revelaciones. Que juran y dicen, Cristo, Dios me habló. Miren, Cristo sigue hablando. Sí, Cristo sigue hablando. Pero por este medio, por medio de su palabra, por medio de la fiel exposición de ella. Por eso nosotros tenemos que agudizar nuestros oídos. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros debemos de tener cuidado, mis amados hermanos, de todo lo que escuchamos allá afuera. O incluso aquí adentro, imagínense que, por ejemplo, en la mañana nuestro pastor Andrés nos estaba enseñando algo y que de pronto yo venga y empiece a decir otras cosas, negando. Eso significa que no hay unidad en la fe, como la tuvieron los apóstoles, como la tuvieron todos aquellos que creyeron en Cristo. Y esto se va a deber, si nosotros somos desviados, se va a porque no escuchamos bien la enseñanza que se nos da. Entonces los creyentes en Corintio no estaban negando la resurrección de Cristo, ni tampoco la estaban poniendo en duda. Como lo podemos leer ahí en el versículo 11, cuando dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren, lo que ellos no creían, porque ya estaban muy influenciados y habían sido hechos dudar y quizás hasta con tristeza de que ellos no iban a resucitar porque los muertos no resucitan. Si así pasó, no hay salvación, no hay esperanza futura de vida eterna, no hay cristianismo. Pero no nada más, no hay esperanza de salvación o de vida eterna. No hay unidad en la fe, como les decía. No hay unidad en las cosas fundamentales que nosotros debemos de creer. Y voy a nombrar solamente algunas, no en un orden. Por ejemplo, Cristo es Dios, pero fue hombre también. Cristo nació virginalmente. No fue concebido por un hombre, sino por medio del Espíritu Santo y su poder. Cristo resucitó
de entre los muertos. Esas son cosas fundamentales. Si no hay unidad en esto, mis amados hermanos, no puede haber un cristianismo ortodoxo, fiel. Entonces, mis amados hermanos, miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13, cuando está hablando acerca de los ministerios. Versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si no hay unidad en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros predicamos, mis amados hermanos, no hay veracidad en lo que enseñamos. Por eso Pablo se sorprende al cuestionarlos. ¿Cómo es que ahora entre ustedes digan que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de Cristo, no solo se afecta vuestra fe, vuestra esperanza y salvación, sino que también es vana la predicación del Evangelio. Vana es nuestra fe. En otras palabras, nuestra fe, aunque firme, es inútil porque no hay sustento bíblico para ella. Pero Pablo no los está condenando aquí, ni tampoco hoy en día. Los está corrigiendo. Los está corrigiendo en el extravío que ahora ellos habían tomado. Y entonces Pablo empieza a explicar las consecuencias negativas de creer en que no había resurrección de entre los muertos. Versículo 15. Versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nuestra predicación es falsa. Estamos mintiendo acerca de Dios. Estamos llamándolo mentiroso a Él. Si no hay resurrección de entre los muertos, o si Cristo no resucitó. Como lo decía en la introducción, en Romanos capítulo 1, versículo 4. Si Cristo no resucitó, todos los apóstoles y todos los cristianos del primer siglo murieron creyendo una mentira y proclamando una mentira. Si nosotros decimos que Cristo no resucitó, estamos negando la verdad de Dios y estamos expuestos a su ira santa
por decir mentiras sobre su testimonio que Él ha dado de Cristo. Entonces, si no hay resurrección de los muertos y Cristo no resucitó, estamos siendo falsos testigos de todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pablo una vez más vuelve a decirnos en los versículos siguientes que si Cristo no resucitó, nuestra fe es muerta, es inútil, es falsa, es vana, y por consecuencia, dice versículo 17, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, ahí lo tenemos en el versículo 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dios aceptó su sacrificio, el sacrificio de su amado Hijo para cancelar la deuda impagable de pecado que nosotros teníamos con Él. Dejó satisfecha su ira. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Por su gloriosa resurrección. Porque Cristo resucitó. Si Cristo murió y no resucitó, entonces no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida eterna. Aún estáis en vuestros delitos, aún estáis muertos espiritualmente hablando. ¿Entendemos eso, mis amados? ¿Entendemos la importancia fundamental de la resurrección de Cristo? Porque ¿cuál es el mayor problema del hombre para con un Dios santo? Su pecado. Su desobediencia al quebrantamiento de su ley santa y justa. La enemistad que nosotros sin Cristo tenemos para con Dios. Por causa de esos pecados nosotros somos enemigos de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el único hombre perfecto y santo que guardó perfectamente la ley de Dios y vivió siempre para glorificar y para agradar al Señor, a su Padre, a nuestro Padre. Y que fue llevado a la cruz y ahí cargó toda nuestra inmundicia. Fue muerto y resucitó en sustitución nuestra. Y ahora por el poder del Espíritu Santo vive en nosotros para todos los que estamos en Él. Nos ha vestido con sus ropas de santidad. Cuando el Señor, el Padre glorioso, el Dios eterno, ve a nosotros, ya no nos ve como lo que éramos antes. Ya no voltea su cara así, como lo hizo con su Hijo. Ahora ve a Jesucristo formándose en nosotros. Alabado sea el Señor. Si Cristo no resucitó, entonces todos los hombres y mujeres que han muerto en el pasado, desde el Antiguo Testamento, creyendo y defendiendo una mentira, aún ahí muertos están en condenación eterna.
versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, vana una vez más es la predicación, vana es nuestra fe, somos falsos testigos, aún estamos muertos en delitos y pecados. Aún ellos, los que murieron en el pasado, incluyendo ahora a Pablo y a todos aquellos hombres que a través de la historia han muerto. Todos nosotros conocemos a alguien que ya partió y que partieron guardando esa esperanza de resurrección. Entonces, si Cristo no resucitó, ellos también están sin esperanza. Su fe, aunque haya sido firme, aunque haya sido sincera, aunque hayan llevado una vida piadosa y hayan dejado fruto de fe, están en condenación. De nada ha servido. Pero veamos otra y última consecuencia. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esto, mis amados? Si la fe que tenemos en Cristo solo nos sirve para esta vida aquí y ahora, y nosotros anhelamos algo venidero mejor, no es verdad. No hay vida eterna. Somos los más dignos de lástima, los más miserables, los que causamos burla, escarnio, los que causamos tristeza, porque estamos sin esperanza y todo lo que tenemos aquí y ahora, si puedo llamarlo así, es la valiosa vida que hoy tenemos. Una vida que sí, con sobresaltos, con caídas, pero con la firme y sincera verdad que hemos creído. Pero si no es así, si nos guardamos del mundo y de sus pecados y sus placeres, si Cristo no resucitó de entre los muertos, hermanos, nos perdimos lo mejor, si podemos decir de esa manera. En ese caso, hagamos lo que dice Pablo ahí más adelante, en el versículo 32 de este mismo capítulo, cuando Pablo dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Entonces, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Y hasta ahí se acabó la vida de quien eras. Si Cristo no resucitó, nos perdimos lo mejor que da este mundo, por decir así, que no es nada bueno. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que nos aferramos a que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso Pablo, como un grito de victoria, dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Miren, Pablo vuelve a citar el Antiguo Testamento aquí, cuando habla de primicias.
Era algo que los judíos conocían. Y más adelante en el desarrollo de este mismo capítulo, hasta el final, habla de eso. En el Antiguo Testamento, para ser más exactos, en Levíticos capítulo 23, cuando se celebraba la Pascua, esta celebración a veces coincidía con el tiempo de la siega. Los israelitas cortaban esos primeros frutos y lo llevaban al sacerdote. El sacerdote, después de un día de reposo, dice que lo mecía. Después que con unas cañitas, con unos palitos, separaban el grano de la paja. Después la tostaban en una parrillita sin que tocara el fuego. Después la molían y esa harina la consagraban al Señor. Todo esto lo hacía después del día de reposo. Mis amados hermanos, Jesucristo, las primicias de entre los muertos, se levantó. Por eso dice ahí, las primicias. Él fue el primero. Y dice de entre los muertos. Así, mis amados hermanos, nosotros vamos a resucitar después, pero Cristo primero. Y después, como nos enseñaban, no precederemos a los que murieron en Cristo. O sea, hablando de los profetas, de todos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, los apóstoles y todos los fieles, aquellos, hasta el día de nosotros, resucitaremos con Cristo. Entonces Pablo, al decir esto en el versículo 20, está asegurando a los creyentes en Corintio y ahora a nosotros de que la predicación no es en vano, la fe no es vana. Todos ellos, desde el Antiguo Testamento hasta Pablo y todos aquellos hombres que han predicado el Evangelio sigue siendo efectivo. Es el medio por el cual Dios llama al mundo, a todo aquel que quiera venir a Él. Todavía tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna. Nuestra salvación y justificación es segura porque Cristo ha resucitado. Él vive y como Él vive, todos nosotros también viviremos, mis amados, porque hemos creído en Él. Nos levantaremos como Él levantó de entre los muertos en cuerpo glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjenme decirles un hecho verídico. En la Biblia hay personas que fueron resucitadas y que volvieron a vivir. Ejemplos, Lázaro, que me vienen a la memoria, la hija de Jairo, el muchacho aquel que se cayó cuando estaba Pablo predicando el Evangelio, volvió a resucitar, o sea, volvió a vivir. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Pero de la resurrección, de la cual habla Pablo o Cristo mismo en su Evangelio, es esa resurrección donde no habrá más muerte, sino una vida eterna con Él. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Con esto estoy terminando, amados. Lo que creemos tiene consecuencias, ya sean negativas
o positivas. Algunos en Corintio no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo les detalla ahí a ellos, pero también a nosotros hoy, de las consecuencias de no creer en la resurrección. Pero Cristo resucitó y Él es la garantía de que nosotros, los que hemos creído en Él, resucitaremos algún día cuando Él venga. Y también seremos levantados de entre los muertos y viviremos por la eternidad con Él en nuestra casa real y verdadera, eterna, en los cielos. Y estaremos con Él para siempre. Qué bendita esperanza. Qué maravilloso el saber que Cristo venció la muerte y que esta hora solamente es el vehículo para llevarnos con Él y vivir para siempre en Él, con Él y para Él. Dios les bendiga.